ampliación del impuesto país a través de la delegación legislativa. Esto es, vamos a analizar desde nuestro punto de vista si esta ampliación del impuesto país a través de la delegación legislativa resulta válida o no. En reuniones anteriores hemos hecho el análisis de la delegación legislativa respecto de los derechos de exportación. Indudablemente este es uno de los temas más conflictivos que existen en la materia y esta es una de las últimas decisiones que ha tomado el gobierno nacional, donde ha buscado un mecanismo para evitar la devaluación del peso y entonces de esta manera lo ha hecho a través indirecta de la generación del impuesto país. Y vamos a hacer, en primer lugar, un recordatorio de algunos aspectos del impuesto país. En primer lugar, que este impuesto fue establecido en el marco de una emergencia pública que alcanzaba el tema económico, financiero, fiscal, administrativo, previsional, tarifario, energético, sanitario y social, o sea, un amplio espectro respecto de la emergencia pública. Y la ley que lo establece es justamente la ley 27.541 de solidaridad social y reactivación productiva, como sabemos o como recordamos, publicada en el Boletín Oficial el día 23 de diciembre del 2019. En esa oportunidad, el impuesto país fue creado por 5 años. Los 5 años se cuentan desde la vigencia del impuesto, o sea, desde el 23 de diciembre del 2019, y el hecho imponible para la ley estaba dado por la compra de billetes y divisas en moneda extranjera para atesoramiento con o sin un destino específico, la adquisición de bienes y servicios efectuados en el exterior que se cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito o de tarjetas de crédito y débito, y la adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismos del país, entre otros. Así estaba definido el hecho imponible en la ley. A su vez, la base imponible estaba dada por importe total o neto de los impuestos o tasas, según el caso en cada operación. La alícuota era del 30% y se establecía que debía realizarse la conversión al equivalente a moneda nacional expresado en el tipo de cambio vendedor del Banco de Nación Argentina. Esto entonces, en un rápido resumen, el impuesto país creado en la Ley de Solidaridad Fiscal. Bueno, y acá viene el tema de lo que llamamos el intento de la delegación legislativa. ¿Y esto por qué razón? Porque la propia ley de solidaridad social, la ley 27.541, en su artículo 41, establece la delegación legislativa al Poder Ejecutivo Nacional, con las facultades para incorporar nuevas operaciones en la medida que impliquen la adquisición de moneda extranjera de manera directa o indirecta, identificar nuevos agentes de percepción y la cuantificación del tributo, inclusive con la reducción de la alícuota del 30% y eventualmente restituirlas en su caso. Todo esto establecido en las bases de delegación. Además, también facultaba al Poder Ejecutivo a suspender temporalmente la aplicación del gravamen cuando las razones macroeconómicas así lo dispusieran. Luego de esta ley 27.541 aparece el primer decreto
el decreto 99 del año 2019, que se publicó el 28 de diciembre del año 2019, que trata cuestiones relativas a la aplicación del impuesto país. Pero más nos interesa a nosotros el decreto posterior, el decreto 682 del año 22. Este decreto, que se publica en el Boletín Oficial el 13 de octubre del 2022, contiene un artículo importante, que es el artículo 13 bis. 13 bis. Ahí se define que las operaciones de compra de bienes y divisas en moneda extranjera para los residentes en el país, comprendidos en el artículo 35, inciso A de la ley, o sea, el caso de atesoramiento o sin destino específico. Y a partir de esta incorporación, insisto, incorporación del artículo 13 bis, el Poder Ejecutivo dispuso aplicar el impuesto país en la importación de mercaderías incluidas en las posiciones arancelarias de la nomenclatura del Mercosur correspondiente a bienes suntuarios o bienes de lujo. Hasta ahí entonces las primeras normas de delegación y sus normas reglamentarias. Pero cuando hablamos del tema que nos interesa a nosotros, que es la aplicación de este impuesto a la importación de mercaderías, esto lo hace un decreto mucho más reciente, que es el decreto 377, donde acá vamos a fijar nuestra atención, el decreto 377 de este año 2023, que fue publicado en el Boletín Oficial el 24 de julio del 2023. A través de este decreto se ejerce esa facultad de delegación legislativa de la Ley 27.541 con la ampliación del hecho imponible del impuesto país. Y esto está referido a la compra de billetes y divisas en moneda extranjera efectuados por residentes en el país para el pago de obligación por cualquier importación de mercadería comprendida en la nomenclatura del Mercosur. Aquí es donde aparece la ampliación del hecho imponible para la importación de las mercaderías. Y esto comprende tanto a las destinaciones definitivas de importación para consumo, como a la introducción de la mercadería al área de zona franca y a las destinaciones suspensivas de importación temporaria. Se establece por este decreto que el monto total de la operación va a estar dado por la adquisición de billetes y las divisas en moneda extranjera y que hay dos alícuotas, una alícuota del 7,5 para los servicios de fletes y mercaderías y el 25% para otros servicios. La propia FIP, a través de la resolución 5393, establece el pago a cuenta conocido hasta el 95%. Bueno, ¿qué es lo importante entonces de este decreto 377, de la aplicación a la importación de mercaderías? Primero, no se grava en forma directa la importación de bienes y servicios, sino la compra de billetes con tal fin. O sea, la compra de billetes destinado a la importación de bienes y servicios, una finalidad que va obviamente más allá de la recaudación. Nosotros decimos que lo que disponen aquellos sujetos que disponen de moneda extranjera no van a pagar el impuesto país, pues el hecho imponible es la adquisición de divisa para importar. Quiere decir que aquel que disponga de la moneda extranjera no va a ser sujeto obligado por este hecho imponible, y sí aquellos que no lo dispongan porque van a tener que comprar la moneda extranjera para pagar estas mercaderías. De este punto de vista, diríamos que el efecto es que se desincentiva la utilización de la moneda extranjera en el comercio importador.
Este impuesto debe ingresarse, recordamos, en forma previa al despacho o ingreso de la mercadería. Y aquí queda entonces planteado el tema. Con lo cual, nosotros decimos, ¿es válida esta delegación legislativa? La norma delegante se refiere entonces a la incorporación de nuevas operaciones, esto lo dice la ley, de nuevas operaciones que impliquen la adquisición de moneda extranjera, pero nada dice respecto de la grabación de importación de mercaderías, esto tal cual lo establece el artículo 35. Repetimos este concepto, pero para nosotros es central. La norma delegante se refiere a la incorporación de nuevas operaciones que impliquen la adquisición de moneda extranjera, pero nada dice de la grabación de las importaciones de mercaderías. Y entonces aquí tenemos que pasar revista nuevamente a los principios constitucionales para llegar a dilucidar este tema, esta cuestión que estamos planteando. Primero, nosotros sabemos que las obligaciones tributarias, los impuestos, requieren necesariamente como consecuencia de los preceptos constitucionales de lo que llamamos el principio de reserva de ley. Este principio de reserva de ley es fundamental porque a partir de este principio surge la validez de todos los impuestos. Y este principio de reserva de ley, como fue recordado más de una vez, tiene una base en diversas disposiciones de la Constitución Nacional. En particular, los artículos 4, 17, 19, 52, 75, inciso 1 y 2, y 99, inciso 2 y 3. Desde este punto de vista, tenemos que recordar que la Constitución Nacional prevé la delegación legislativa, justamente porque estamos hablando que el ámbito exclusivo de la nación es el Congreso a los efectos de poder sancionar y crear los impuestos por este tema de reserva legal. Y aún por la delimitación de competencias y poderes tributarios entre las provincias y el Estado Nacional, de conformidad con el artículo 75, apartado 1 y 2. Ahora bien, el propio artículo 76 de la Constitución, que establece el principio general en el sentido que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, establece las excepciones a ese principio general. ¿Cuáles son las excepciones que establece la propia Constitución en el marco del artículo 76? Primero, en determinadas materias de administración o emergencia pública. En segundo lugar, con plazo fijado para su ejercicio. Y dentro de las bases de delegación que el Congreso establezca. Estas son las excepciones a la prohibición de la delegación legislativa. Es decir, se podría ejercer la delegación legislativa en determinada materia de administración o emergencia pública, pero esto requiere un plazo fijado para su ejercicio por parte del poder delegante y además de esto, dentro de las bases de la delegación que el propio Congreso establece, o sea, la norma delegante. Y esto nos lleva a nosotros a analizar lo que llamamos el test de cumplimiento de estas disposiciones del artículo 76 de la Constitución Nacional. Y entonces vamos señalando los distintos puntos que nos establece la Constitución y vamos viendo si esos distintos puntos se cumplen o no se cumplen. Y empezamos con el tema de emergencia pública. Deben ser dictadas dentro de una emergencia pública. Esto se cumple porque justamente
es la norma delegante, la ley 27.541, que como dijimos al principio de nuestra presentación, justamente se dictó en base a la emergencia pública en todos los sectores que hemos mencionado. En segundo lugar, hemos dicho que el artículo 76 de la Constitución establece como requisito, a la excepción de la prohibición de la delegación legislativa, que debe existir un plazo para el ejercicio de la delegación. Insistimos que este plazo debe ser establecido por el Congreso, o sea, debe ser establecido por la norma delegante. Desde este punto de vista, y nosotros siguiendo con este test de cumplimiento, llegamos a la conclusión que este requisito no se da. ¿Por qué no se da? Porque el único plazo que señala la ley, tal cual hemos mencionado, en la ley 27.541, es un plazo de la vigencia del impuesto que es por 5 años desde la vigencia. Pero ese plazo es exclusivamente para la vigencia del impuesto y no como lo establece la Constitución para establecer ese plazo de delegación que en forma precisa y cierta debe establecer la norma delegante. Con lo cual, este segundo requisito no se da. Y el tercer requisito que hemos mencionado son las bases de delegación. Las bases de delegación que tiene que tener también, de acuerdo al artículo 76, la norma delegante, para que en base a esas bases de delegación el Poder Ejecutivo pueda así actuar válidamente respecto de la delegación legislativa. Y desde este punto de vista, nuestra conclusión es que tampoco se cumple este requisito porque no hay claridad respecto de las nuevas operaciones, porque no hay respecto de la base de delegación referida a hechos imponibles, justamente este hecho imponible que es el que en definitiva es ampliado por la vía reglamentaria. Justamente el hecho imponible de lo que es la importación de bienes y servicios es el que no estaba previsto, solamente estaba previsto la moneda extranjera y desde este punto de vista, en nuestro criterio, tampoco se está dando esta nueva situación. Ahora bien, ¿cuáles entonces son los efectos de la delegación legislativa? Bueno, termina ocurriendo que el Poder Ejecutivo amplía en forma indebida el hecho imponible del impuesto al no establecerse una clara base de delegación, generándose un tributo sin ningún tipo de reservas. Aquí aparece entonces la violación de tipo legal, de tipo constitucional, justamente porque esa ampliación del hecho imponible no respeta los principios que establece nuestra Constitución Nacional. A manera de ejemplo, podemos señalar algunos antecedentes respecto de este tema, respecto del cual ya se expidió la Corte. Por ejemplo, el caso Camaronera Patagónica, este leading case que fue del 15 de abril del 2014, donde la Corte concluyó en la inconstitucionalidad del decreto del Poder Ejecutivo, pues la norma delegante no había establecido la alícuota aplicable, ni la mínima ni la máxima. Acá recordamos nosotros que cuando analizamos ese artículo 76 de la Constitución, que insisto, tiene como norma general la prohibición de la delegación legislativa, pero que tiene una norma de excepción cumplido determinados requisitos, uno de esos requisitos era la base delegante, la norma delegante, las bases de delegación. Y aquí la Corte, en este caso Camaronera Patagónica, estableció que el decreto del Poder Ejecutivo por medio del cual se creaban determinados derechos
de exportación no tenía base legal, no respondía a la delegación válida legislativa. ¿Y por qué razón? Porque esa ley, esa norma delegante, no había establecido ninguna pauta cuantitativa, ninguna alícuota aplicable, ni mínima ni máxima. Por lo tanto, el decreto, al crear un derecho de exportación con una alícuota determinada, había excedido ese marco legal. En otro caso, que fue anterior, un par de años, el caso Celtro, del 21 de octubre del 2003, también se expide la Corte y también se expide el mismo sentido respecto de la invalidez de la delegación legislativa por la falta de límite o pauta para determinar los valores y escalas. Quiere decir que los dos casos se encuentran alineados en una situación similar, cuya conclusión es la invalidez de la delegación legislativa, por lo tanto la inconstitucionalidad de los decretos, y en ambos casos, fíjense, en ambos casos, porque la base de delegación que estaría establecido por los aspectos cuantitativos del tributo no quedaron plasmados en la norma de delegación, en el sentido que no había un límite o una pauta para determinar los valores y escalas. Y al no existirlo, el hecho que el Poder Ejecutivo así lo estableciera, indudablemente ha violado las disposiciones de la Constitución Nacional. A esto le vamos a sumar un nuevo elemento, que es la Argentina en el comercio internacional. Como sabemos, la Argentina es miembro de la Organización Mundial del Comercio, del OMC, y del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT. Y desde este punto de vista, por ser miembro de estos organismos internacionales, la Argentina ha asumido compromisos. Y estos compromisos los podemos dividir en dos aspectos centrales. El primero, el compromiso asumido por nuestro país respecto a que los impuestos y otras cargas interiores no deben aplicarse a los productos importados o nacionales, de manera de proteger la producción nacional, como de alguna manera produciría efecto este decreto. Y en segundo lugar, que los productos importados no estarán sujetos, compromiso que asuma la Argentina, en forma directa o en forma indirecta, a los impuestos u otras cargas de cualquier clase que sean superiores a los aplicados, también en forma directa o indirecta, a los productos nacionales similares. También acá estamos viendo que este decreto va en contra de los compromisos asumidos por nuestro país, que tiene actualmente por la Constitución una jerarquía supralegal. En definitiva, nosotros lo que estamos avisorando, que aparecen aspectos conflictivos en esta materia. ¿Por qué? Porque el tributo afecta en forma retroactiva el pago de las importaciones y servicios pautados con anterioridad, con el CIRA y el CIRAES aprobados. Contribuyentes que tenían el CIRA y CIRAES aprobados, que tenían pendiente el pago de las importaciones y de los servicios, y que esta norma viene a modificar en forma retroactiva la situación, aparece como uno de los aspectos conflictivos que tiene vinculado a la calendarización de justamente de los pagos para su realización. Bueno, ante esto, los contribuyentes tienen obviamente la posibilidad de analizar las defensas que pueden oponer ante esta situación, presentando reclamo administrativo ante la AFIP, solicitando la no aplicación del pago a cuenta del impuesto país, porque esto opera en forma automática a través de las reconocidas medidas, la acción declarativa de certeza judicial por la inconstitucionalidad de la ampliación del impuesto país, los decretos 377 del 23 y la resolución
5393, obviamente con una solicitud de la medida cautelar o la acción de amparo también con medida cautelar. En todos los casos los contribuyentes deben analizar de acuerdo a las circunstancias que tienen las posibles defensas que en definitiva pueden tener lugar ante estas situaciones. Y queremos cerrar esta presentación recordando ahora algunos antecedentes jurisprudenciales de la Corte referido a tres aspectos. Casos estos que son leading case en todos los casos. El primer tema, el principio de reserva legal, al cual ya hemos hecho referencia, al cual nos hemos mencionado como uno de los principios básicos que tiene nuestra Constitución Nacional, los casos Video Club Dreams, Eves Argentinas, Peralta y La Bellaca, Sociedad Anónima. 4 casos para quien le interese repasarlo respecto del principio de reserva legal. Respecto de la delegación de las facultades legislativas, que es concretamente el tema que estamos analizando, además del caso Selcro y Camaronera Patagónica, Laboratorio Anodia del año 68, esto es un caso un poco más antiguo, Delfino y Cochia, todos pronunciamientos de la Corte Suprema. Y el tema de la ratificación legislativa y la validez de la ratificación legislativa, 3 casos que también estamos anotando para quien quiera analizar y profundizar el tema: Video Club Dreams, SPAC de Chupic, Luisa y Sofra Cor. Estos son los antecedentes para poder profundizar este tema tan interesante que se ha planteado respecto del principio de delegación legislativa, cuya conclusión para nosotros es, por un lado, recordar el principio general, insisto con esto, de nuestra Constitución en el sentido de la prohibición de la delegación legislativa, pero a su vez recordar también las propias excepciones que tiene nuestra Constitución, que también han sido avaladas por la Corte respecto de la posibilidad de la utilización de la delegación legislativa, si bien debe cumplir determinadas pautas, como hemos visto, que es el plazo de duración de la delegación que expresamente tiene que estar establecido en la norma delegante, cosa que desde nuestro punto de vista no está planteado. Insistimos con esto porque el único plazo de la ley está referido a la vigencia, pero no a la vigencia de impuestos, pero no al plazo de delegación. Y por otra parte, no menos importante, son las bases de delegación. Y estas bases de delegación en realidad se juegan respecto de todos los elementos básicos de la obligación tributaria que tienen que estar establecidos en la norma de delegación. En particular, estamos hablando de base imponible y en particular de los aspectos de cuantificación del impuesto, con las alícuotas, con los importes mínimos o con los importes máximos, como bien ha señalado la Corte en los recordados casos Selcro y Camaronera Patagónica. Desde este punto de vista, y con este marco, nuestra conclusión es que el decreto que estamos analizando, que ha pretendidamente utilizado la facultad de delegación legislativa, que ha establecido la ley 27.541, no cumple con los preceptos constitucionales, justamente porque no se ha dado el plazo de delegación y, en segundo lugar, porque no se han dado las bases de delegación que pudiera utilizar la norma reglamentaria. Desde ese punto de vista, desde nuestro punto de vista, que hay una clara violación constitucional. Muy bien, señores, hasta acá.